Bueno, buenos días para todos. Voy a compartir la pantalla, empezar a grabar. Este, share screen. Bueno, espero que estén todos bien. Vamos a hablar sobre la formulación lagrangiana y hamiltoniana para medios continuos. Este tema se refiere a sistemas donde tenemos que especificar las posiciones y otras cantidades, que pueden ser diversos campos, velocidades, campos electromagnéticos, posiciones, deviaciones respecto al equilibrio de todas las partículas de un sistema. Es decir, acá estamos considerando sistemas con infinito grado de libertad. Por ejemplo, si consideramos las ondas en una membrana, tenemos que especificar cuánto se aparta cada punto de la posición de equilibrio. Tenemos muchos ejemplos de esto. Por un lado tenemos la parte de acústica, la propagación de ondas de sonido o de ultrasonido, de infrasonido, de todos los tipos que quieran, todos los fenómenos de elasticidad, que obviamente están muy relacionados, diversos tipos de ondas, lo que decía antes, ondas superficiales en un fluido, por ejemplo, si tiro una piedra en un recipiente con agua, onda de cizalla, puede haber diferentes tipos de ondas. Además, también los campos electromagnéticos también pueden ser tratados con este tipo de enfoque. Eso lo vamos a ver un poco después. En general, cualquier campo, el campo electromagnético, el campo gravitatorio, se tratan de esta forma. También, por supuesto, ondas gravitacionales, por mencionar otro tipo de ondas. Bueno, ¿cómo se trabaja acá? Bueno, vamos a trabajar con el límite continuo. Fíjense que a veces uno va haciendo aproximaciones, todos los modelos son aproximaciones que tienen diferentes rangos de validez. En algún momento nos interesa ir al límite continuo, que quiere decir considerar un cierto sistema discreto y hacer cierto límite en que las coordenadas se vuelven continuas. Nosotros ahora vamos a pasar de una coordenada generalizada Q sub i de t a una cierta coordenada que en realidad va a ser una función de x y de t, donde x y t van a jugar un papel muy similar. A veces en otros sistemas nos va a interesar ir al revés, uno le interesa a veces discretizar el sistema, eso lo hace uno en muchas situaciones. Uno a veces tiene un sistema continuo y le interesa discretizarlo. Eso depende un poco de la situación particular. Entonces vamos a considerar un conjunto de masas, de masas m, unidas por resorte, que tiene una cierta longitud natural A, una constante K y una cierta masa despreciable que están ordenadas en fila, y vamos a considerar movimientos longitudinales. O sea, las masitas se mueven para adelante y para atrás a lo largo de la cuerda, sin salirse de la fila, digamos. Y la longitud de los resortes, como les decía, es nula. Toda la masa está en cada una de las particulitas que podemos ver acá. Vamos a medir las posiciones de equilibrio a medir los desplazamientos a partir de las posiciones de equilibrio. Y vamos a llamar eta sub i a la disposición, al desplazamiento de la posición de equilibrio de la partícula i. Cada una de estas eta i sería la coordenada generalizada, un cierto q sub i que depende del tiempo. Nosotros vamos a estudiar el caso en que la longitud A se hace muy chiquita y la cuerda pasa de un eta sub i de t a un eta de xt. Bueno, para eso el lagrangiano se calcula muy fácilmente. Empezamos por la energía cinética, que es simplemente la suma de cada una de las masas, y la energía potencial es una interacción de este tipo, que es simplemente la interacción de cada partícula con sus vecinas, con la anterior y con la siguiente. Por ahora no le prestamos mucha atención a los bordes, o sea, este sumatorio ponemos sumatoria en i, y en la primera y en la última tendremos que ver con cuidado qué condición de borde le ponemos. Si le ponemos que la partícula está fija o que la partícula está libre, eso
lo podemos tratar después. Por ahora no nos vamos a preocupar por ese aspecto. Este es un sistema lineal, fíjense, porque tenemos las interacciones son de orden cuadrático. Cuando la derivamos van a quedar relaciones lineales. Bueno, el lagrangiano se puede encontrar fácilmente que tiene esta forma. Un medio por la sumatoria en I de la parte cinética, m por eta punto sub i cuadrado, menos k sub i más 1, menos k por la diferencia entre eta sub i más 1 menos eta sub i, que sería la longitud de cada uno de estos resortes. Bueno, las ecuaciones de movimiento también se calculan fácil. Acá tendría una ecuación de movimiento para cada una de las partículas. Las ecuaciones de movimiento en realidad son sencillitas como están acá. Tengo un término de aceleración con eta 2 puntos i, y después tengo un término que aparece la fuerza, que sería la fuerza por la izquierda y la fuerza por la derecha de cada uno de los resortes próximos. Ahora para hacer este límite vamos a pasar a poner todo por unidad de longitud. Fíjense que nosotros, al hacer el límite continuo, A tiende a 0. Pero nosotros tenemos que arreglarnos para hacer de que todos los términos que están ahí queden finitos. Todo tiene que mantenerse acotado. Es decir, si yo hago A tendiendo a 0, por ejemplo, miro el primer término, tendería a infinito. Pero la gracia es que cuando A se vuelve muy chiquito, la masa también se vuelve chica, y el límite de m sobre A tiende a una densidad lineal mu, que es una constante. Lo mismo pasa con la constante de resorte. La constante de resorte se puede hacer un paralelismo con el módulo de Young. El módulo de Young es una barra elástica, y la fuerza indica la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la extensión por unidad de longitud. En este caso, acá lo importante es simplemente que la fuerza la escribo como una cierta constante por la extensión relativa, proporcional a la extensión por unidad de longitud. La extensión por unidad de longitud sería lo que está acá abajo entre paréntesis. Eta sub i más 1 menos eta sub i dividido a sería la extensión relativa, el cambio relativo. Y lo que multiplica acá, K por A, es el módulo de Young. Entonces, escribiendo estas ecuaciones con estas nuevas constantes, perdón, me falta un detallecito, que la diferencia de eta sub i más 1 menos eta sub i dividido a, también numerador y denominador tiende a 0, pero la gracia es que esto tiende a la derivada de eta con respecto a x. Entonces, en este caso, la suma se transforma en una cierta integral, porque tengo una A, la suma acá que tengo acá abajo la escribo como la sumatoria en A, que es una cosa muy chiquita. Esa cosa chiquitita la voy a poner como una de x, que saco de factor común. Después me queda m sobre A, que es mu, por eta punto cuadrado, menos el módulo de Young por la derivada de eta con respecto a x también al cuadrado. Eso sería el lagrangiano, y lo que está acá en el medio es la densidad lagrangiana. Lo que está acá adentro de esta integral sería la densidad lagrangiana. Lo que está dentro de la integral y el 1 medio también sería parte de la densidad lagrangiana. Bueno, ¿qué pasa con las ecuaciones de movimiento? Con las ecuaciones de movimiento pasa algo parecido. Acá fíjense que tenemos un término que aparece una doble diferencia. Aparece eta sub i más 1 menos eta sub i, que será como una derivada primera, pero aparece con una diferencia, porque tengo otro menos acá, con eta sub i menos 1. Esto es la derivada segunda de eta con respecto a x. Entonces, en este caso, la ecuación de movimiento, identificamos la derivada segunda, y la ecuación de movimiento resulta esta ecuación que está acá. ¿Está? Entonces, encontramos la ecuación de movimiento. Una observación, que acá estamos siguiendo la notación que hace el Goldstein. Fíjense que pone la derivada de eta, las pone como derivadas totales.
Acá lo importante es que tanto t como x juegan un papel muy similar. O sea, acá a diferencia de lo que teníamos antes, con las coordenadas generalizadas y el tiempo, aquí eta de xt, x y t juegan un rol similar. Acá podríamos haber escrito perfectamente derivadas parciales. El Goldstein no lo hace, el Goldstein sigue como otra convención y dice como las variables tienen igual categoría, no hace falta distinguir entre parciales y totales, y escribe totales. A mí me gusta más escribir derivadas parciales, pero bueno, seguimos la que hace el Goldstein. Bueno, entonces esta sería la ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento, como ustedes saben, es una ecuación de ondas. Las soluciones son ondas viajeras que pueden viajar en ambos sentidos con una cierta velocidad, que es simplemente la raíz de I sobre mu. O sea que voy a tener término de eta de xt igual eta de x más menos b por t, donde b sería esta relación que está acá. Y bueno, y depende un poquito de las condiciones de borde, finalmente cómo se expresen las soluciones. Bueno, como les decía antes, tenemos una cierta densidad lagrangiana. Esto que hicimos ahora se puede generalizar para dimensiones mayores. Si en lugar de tener una cuerda, o sea que tenemos algo elástico solamente en una dirección X, tuviéramos una membrana, entonces esta integral sería una integral en X y en Y. Y si en lugar de tener algo elástico en una dimensión, sería algo elástico en 3 dimensiones, por ejemplo, algo relacionado con la propagación del sonido que se propaga en el espacio en cualquiera de las direcciones, tendríamos una integral en X y Z. Pero acá lo importante es que tengo que el lagrangiano es igual a una integral de una densidad lagrangiana por algo integrado en cierto espacio que depende de cada problema. Entonces acá uno se preguntaría, bueno, ¿se puede deducir esto de los principios variacionales? Porque acá encontramos las ecuaciones de movimiento, que sería la ecuación de onda, por un procedimiento bastante engorroso, que sería hacer el límite continuo. En este caso es fácil hacer el límite continuo porque es un sistema súper simple, pero en otros casos no tiene por qué ser igual de simple. Entonces uno se pregunta, ¿se puede obtener las ecuaciones de movimiento directamente a partir del lagrangiano, en este caso a partir de la densidad lagrangiana? Bueno, la respuesta es que sí, se puede. Para eso tenemos que recordar un poquito lo que hicimos al principio del curso. Al principio del curso calculamos las variaciones manteniendo los extremos fijos de la integral del lagrangiano entre dos instantes t1 y t2. Bueno, entonces, acá lo más directo sería, bueno, en lugar de poner el lagrangiano continuo que había antes, perdón, el lagrangiano discreto que había antes, ponemos el lagrangiano continuo. Entonces, en este caso, la diferencia con respecto al inicio del curso es que antes tenía una integral solo en el tiempo, pero ahora tengo la integral de la densidad lagrangiana en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo que habíamos hecho antes cuando hicimos la derivada funcional. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a tomar variaciones arbitrarias, pero considerando extremos fijos. Y vamos a considerar esas variaciones en el tiempo y también en el espacio. Entonces antes teníamos una cierta x de t alfa, perdón, una eta de t alfa, ahora tenemos una eta de xt. Y vamos a considerar una variación que involucra el espacio y el tiempo. El desarrollo, por suerte, es muy similar, ¿no? Agarramos la de i de t, la parametrizamos con alfa y calculamos la derivada de i de alfa. Entonces la derivada de i de alfa podemos derivar adentro de la integral. Tenemos que esta depende de eta, de la derivada de eta con respecto al tiempo y de la derivada de eta con respecto a x, y hacemos exactamente la misma derivada por regla de la cadena. ¿No? Entonces hacemos la derivada de la densidad lagrangiana respecto a eta, la derivada de eta con respecto a alfa,
Después la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada de eta con respecto al tiempo, por la derivada con respecto a alfa de esta derivada con respecto al tiempo, y otro término similar para el espacio. O sea que esto es muy parecido a lo que teníamos antes, salvo que acá se agregó un término nuevo, que sería la derivada de eta con respecto a x. Un término análogo para el espacio al que teníamos antes respecto al tiempo. ¿Qué era lo que habíamos hecho antes? Habíamos integrado por partes. Aprovechando que acá tenemos en estos dos términos, en el segundo y en el tercero, tenemos la derivada de una cierta derivada, habíamos aplicado aquellos truquitos que habíamos visto y habíamos integrado por partes. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Para integrar esta cantidad, hay que repetir lo mismo. El segundo y el tercero lo integramos por partes, manteniendo siempre variaciones nulas en los extremos. Entonces, al hacer esta integral por partes, los términos de frontera, los términos de borde se van, y me queda esto que está acá, que ya van viendo cómo toma la forma de las ecuaciones de movimiento que teníamos antes. Sustituimos simplemente y me queda algo muy parecido a lo que tenía antes, salvo que agregamos un término para el espacio. Entonces, ahora seguimos con la misma línea de razonamiento y decimos, bueno, el término de la variación de la derivada de eta con respecto a alfa es la parte arbitraria. Y esta cantidad tiene que ser 0 para cualquier variación, para cualquier camino variado. Entonces, la única forma de que esto sea 0 para cualquier camino variado es que lo que está dentro del paréntesis recto sea nulo, ¿no? Entonces, igualamos lo que está en el paréntesis recto a 0 y tenemos las nuevas ecuaciones de movimiento, ¿no? Estas serían las ecuaciones de movimiento para medios continuos. Acá un poco la diferencia es que tenemos una variable eta de x, y, z, t en principio, o de eta de xt, depende, en este caso de eta de xt. Estas ecuaciones son la versión continua de la ecuación que puse acá más chiquito abajo. Antes teníamos un Q sub alfa, ahora tenemos un Q sub j, ahora en lugar de Q sub j, de t, tengo un eta de xt. Y x y t juegan un rol muy similar, entonces tengo las ecuaciones que están acá arriba, ¿no? Bueno. Si tienen preguntas, aprovechen. Estas serían las nuevas ecuaciones de movimiento para los medios continuos. Vamos a ver el caso que vimos antes. Como ejemplo, el caso que vimos antes, habíamos encontrado la densidad lagrangiana y aplicamos las ecuaciones de movimiento. Acá, en este caso, aplicamos las ecuaciones de movimiento que están acá. La derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada de eta con respecto al tiempo sería la derivada de este primer término que está acá. Me queda mu, el 1 medio se me va por la derivada de eta con respecto al tiempo. La derivada la parte de la derivada de eta con respecto a x es lo mismo, pero me queda menos i por la derivada de eta con respecto a x. Y después el otro es nulo porque la densidad lagrangiana no depende explícitamente de la eta sin derivar. Entonces combino estas dos cosas y tengo las ecuaciones de movimiento. Perdón, tengo que hacer una segunda derivada. Acá puse la primera parte de la ecuación de movimiento, esto hay que derivarla nuevamente con respecto a x o con respecto a t. Junto las dos cosas y me queda la ecuación de movimiento, que es la misma ecuación de onda que habíamos visto antes. O sea que por suerte el esquema cierra. Las ecuaciones de movimiento que surgen de aplicar los principios variacionales a la ecuación, a la densidad lagrangiana, son las mismas ecuaciones de movimiento que obtuvimos por el límite continuo.
O sea que aplicar el límite continuo en las ecuaciones de movimiento o a la densidad lagrangiana o la del lagrangiano es lo mismo. Por suerte, el esquema cierra. Bueno, vamos a ver ahora generalizaciones. Se puede generalizar a varias, esto que está acá se puede generalizar a varias coordenadas, un poco lo que les decía antes. Acá yo tengo, acá el ejemplo que planteamos es un eta de xt, pero en realidad la parte espacial puede ser un cierto eta de xt, de x y t, o puede ser un eta de x, y, z y t, o puede ser de más componentes, puede ser la dimensión que uno quiera. Lo mismo la eta, en realidad la eta puede tener varios componentes. Acá consideramos el desplazamiento, que es el desplazamiento en una dirección, pero en realidad el desplazamiento puede ser en cualquier dirección, entonces z en realidad puede ser un vector. Puede ser objetos más complicados incluso. O sea que se puede generalizar a diversos índices. Nosotros ahora, siguiendo el criterio que siempre tenemos de tratar de compactar las notaciones y usar notaciones vectoriales o tensoriales, vamos a usar una notación en la cual las variables espaciales y temporales se juntan. Es decir, vamos a considerar una especie de cuadrivector con una componente x0, que sería una componente temporal, y después x1, x2, x3 serían las coordenadas espaciales normales. Y vamos a usar también letras griegas para los índices que van de 0 a 3, o sea que 0 sería la parte temporal, 1, 2 y 3 la parte espacial, y letras latinas para los índices que toman valores espaciales solamente. La parte espacial puede ser solamente 1 o 2, si estoy trabajando en el plano, por ejemplo, serían 2. Además, ahora vamos a agregar otra notación compacta que sería la derivada simbolizada con una coma. Entonces, por ejemplo, acá abajo tenemos de eta rho, nu, quiere decir la derivada de eta rho con respecto a x nu. Todo lo que está después de la coma me indica derivada con respecto a x nu en este caso. Por ejemplo, si escribo eta, j, sería la derivada de eta con respecto a xj. Y si tengo eta i, mu nu, sería la derivada segunda, porque tengo dos cosas después de la coma, de eta sub i con respecto a x mu y a x nu. ¿No? Nosotros en realidad estamos usando esta notación un poco preparándonos para cursos de teoría de campos, cosas de relatividad. Por ahora, para hablar de cuadrivector, en realidad, uno tiene que tener ciertos sentidos geométricos, ciertas transformaciones que involucran a coordenadas espaciales y temporales. O sea que por ahora no tiene mucho sentido. Cuando uno ve relatividad especial, las transformaciones de Lorentz juegan un papel similar a las rotaciones en el espacio tridimensional que vimos antes. Uno tiene cierta matriz de transformación y cuando hace esas transformaciones mezclan la parte temporal y la parte espacial. Entonces uno tiene necesidad de trabajarlo, tiene la necesidad geométrica de trabajarlo como un cuadrivector. Pero por ahora simplemente es una notación. Una notación que nos va a ayudar mucho. Por supuesto, el otro comentario es que mantenemos la convención de Einstein de que cuando tenemos un índice repetido tenemos una sumatoria sobre ese índice, una sumatoria implícita sobre ese índice. Eso también es importante. Ustedes capaz que les parece medio raro, esta notación de poner coma, lo que está derivado. Sin embargo, en toda teoría de campos, este tipo de notaciones ahorra un trabajo enorme, porque queda todo muchísimo más compacto, muchísimo más fácil de operar y de revisar y de cometer errores. Otro comentario más que se puede agregar acá es que acá, en este ejemplo, por ejemplo, hay un índice que está arriba y otros índices que están abajo. Eso es porque también cuando hagan la parte de relatividad, van a encontrarse con índices covariantes y índices contravariantes. O sea, algunos índices están arriba y otros están abajo, y eso tiene cierto sentido.
Nosotros acá en este caso tampoco tiene sentido esto. Lo escribimos así porque sería la forma correcta de escribirlo en forma, en relatividad. Pero por ahora no tiene ningún sentido. Por ahora sería lo mismo escribir arriba y abajo. ¿Ah? Esta notación, como les decía, ahorra mucho trabajo. Por ejemplo, si uno quiere escribir, no sé, la divergencia de un vector, pues la divergencia de f, uno escribiría f sub i, i. O el laplaciano le quedaría, no sé, una cierta cantidad, no sé, phi sub, jj. O después, que es los rotores, aparece el tensor epsilon sub i, jk. Entonces este rotor queda escrito en términos de epsilon y jk. Bueno, espero que esta notación les resulte familiar en breve. Como les decía, son del tipo de cosas que al principio choca un poco, pero después uno se acostumbra y le encuentra la simplicidad y la ventaja fácilmente. Bueno, entonces ahora vamos a repetir todo este procedimiento que vimos antes. Vamos a repetirlo para estos campos extendidos. O sea, ahora vamos a considerar una densidad lagrangiana que depende de un cierto campo eta sub rho. Rho en principio cualquier cosa. O sea, puede ser o una componente espacial o una temporal o una combinación de ambas. Y de las derivadas eta sub rho, nu. Eta sub rho, nu significa cada una de las derivadas. Por ejemplo, si uno pusiera eta sub 0,0, sería la derivada de eta 0 con respecto a x0, en este caso el tiempo. Y además puede depender de las coordenadas x nu. El lagrangiano lo escribimos de esta forma, donde el lagrangiano depende de la densidad lagrangiana que está integrado en todas las coordenadas, donde este paréntesis de xy significa que estoy integrando en todas las coordenadas espaciales. Entonces acá nuevamente planteamos la misma función y que teníamos antes, hacemos la derivada de i con respecto a alfa, y acá en realidad me queda una cosa muy sencilla. ¿Por qué? Porque queda la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a eta rho, la derivada de eta rho con respecto a alfa, y los términos espaciales y temporales que habíamos visto antes, quedaría la derivada de L de la densidad lagrangiana con respecto a eta rho, nu, por la derivada de eta rho, nu con respecto a alfa. Acá la gracia es que en el primer término tengo una sumatoria implícita en rho, y en el segundo término tengo una sumatoria implícita en rho y otra en nu. ¿Ah? Y todo esto integrado en dx nu. Nuevamente hacemos lo mismo de siempre, que es en el término de la derivada, que ahora está oculta con esta comita acá, integramos por partes y nos queda simplemente esto que está acá. Nos queda simplemente esto que está acá, que es lo mismo que teníamos antes, salvo que la parte temporal, lo que parecía la derivada con respecto al tiempo y la derivada con respecto a x, están escritas implícitamente en esta sumatoria que está acá. O sea que me queda este término, la integral, más un término que está, fíjense que tengo una derivada total acá, o sea que esto me va a quedar evaluado en los bordes usando los teoremas de Green. Entonces las ecuaciones de movimiento, el término que queda evaluado en el borde, porque es la derivada total de algo, acá tengo que usar el teorema de Green, para igualar a 0, me queda lo que está entre paréntesis recto, tomando en cuenta que la variación es de eta rho con respecto a alfa, este término es arbitrario. Nuevamente, para que todo esto sea 0, lo que tiene que ser 0 es lo que está en paréntesis recto, que es lo mismo que está acá. O sea que acá encontramos nuevamente las ecuaciones de movimiento. Acá tenemos, recordamos otra vez que la sumatoria sobre índices repetidos, en este caso el nu, que tengo dx nu y rho, nu, es una sumatoria, y además la coma significa derivada.
O sea que en realidad en los ejemplos anteriores que tendría acá tendría solamente dos términos en el ejemplo de la barra. Pero podría tener más. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una pausa para resumir un poquito. Para resumir un poquito, estas serían las ecuaciones de movimiento para el lagrangiano en un cierto campo, como el que vimos en el ejemplo anterior. Esto sería el equivalente a las ecuaciones de movimiento que encontramos antes para las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a hacer ahora una pausa y después vamos a seguir, vamos a plantear algunas de estas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, campo electromagnético y otros ejemplos. El campo electromagnético, como ustedes saben, la parte eléctrica y la parte magnética son todo parte de un mismo campo. En realidad, como probablemente vieron en teoría electromagnética, eso forma parte de un cierto tensor del campo electromagnético que tiene 16 componentes, de las cuales tiene una cantidad de componentes cero y otras que son iguales, y las que me quedan son las componentes de los campos eléctricos y magnéticos que tienen cierta simetría. Y uno en realidad puede plantear un lagrangiano para ese campo electromagnético. Generalmente uno escribe ese tensor electromagnético como un F mu nu, y vamos a ver cuál es la densidad lagrangiana correspondiente a ese F mu nu para ver, para después deducir las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver algunos teoremas de conservación, como vimos antes, igual que antes había teorema de conservación. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos de teorema de conservación para densidades lagrangianas. Vamos a ver alguna cosita de relatividad especial y también alguna parte de cómo pasar a una formulación hamiltoniana, igual que hicimos para los sistemas discretos que vimos hasta ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no,